Cuando el tema fue propuesto, pues sí estábamos orando por los resultados de la biopsia de mi esposa. Entonces era, bueno, puedo empezar a escribir igualmente, en todo caso, a partir de ahora. O espero a tener los resultados de la noticia, o sea, cuánto pudiera haber afectado eso, el contenido de la meditación. ¿Escribo todo antes o me espero? Bueno, ya ustedes saben cuál ha sido el resultado, y aunque todavía hay mucha incertidumbre, nosotros sabemos que en todo caso van a haber muchos cambios y pruebas asociadas a todo esto que vendrá. Por eso, hermanas, realmente cualquier ocasión es buena para meditar acerca de la aflicción, porque siempre habrá entre nosotros quien esté pasando por una, y todos nosotros también lo necesitamos para estar mejor preparados cuando el Señor la traiga a nuestra vida. Pues de nuevo, sería una necedad no aprovechar el tiempo cuando esos temas son traídos, para saber que de esta manera el Señor nos está dando a través de su palabra lo que necesitamos para cuando la aflicción venga, y no tener que esperar hasta que ésta esté en nuestra vida para entonces ahora sí estudiar el tema, leer los libros al respecto. También debo aclarar que no hay que limitar el tema a las aflicciones físicas y a las enfermedades, ya que no es la única manera en que somos afligidos. Pero cuando usted repasa la literatura cristiana acerca del sufrimiento, hay varios títulos que pudiera sugerirles, ¿verdad? Sorprendidos por el sufrimiento de Sproul, El poder del sufrimiento de MacArthur, Esperanza en medio de la crisis del pastor Henning. Ustedes notarán que muchos igual tienen que tomar el tiempo para hablar de esta aflicción física y de las enfermedades, especialmente aquellas que son dolorosas y desgastantes, como ejemplos claros del sufrimiento al que estamos sujetos en esta vida, y que salvo a que el Señor traiga una circunstancia particular, una muerte accidental o por persecución, realmente es lo que a muchos nos va a tocar. Tarde o temprano en la vida nuestros cuerpos se desgastarán. Pero no hay que olvidar que está la persecución, que está el rechazo de la familia, la escasez, la falta de trabajo, también como pruebas que pueden venir en nuestro peregrinar. De hecho, el libro de los Hechos nos muestra a Esteban, el primer mártir. ¿Y cómo murió este hermano? Fue, podríamos decir, una persecución, ¿verdad? Porque estaban contra aquellos que anunciaban el nombre de Cristo. Y es todo un ejemplo lo que pasa con Esteban, porque aparte de que el juicio era injusto, ¿verdad? Todo fue montado con testigos falsos. Pero si ustedes leen Hechos 6 y 7, notarán cómo la gente se asustaba más bien al ver el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Una serenidad y una paz inusuales de parte del Espíritu Santo, dándole a este hombre la capacidad para enfrentar una injusticia tan grande y en última instancia dar su vida por causa de Cristo, orando por sus enemigos. Pedro también en sus cartas nos habla mucho acerca del padecer injustamente, cuando haciendo lo bueno sufrimos. Y él nos dice, pero recuerden, tenemos el ejemplo de Cristo para que sigamos sus pisadas. Alguien señalaba que el término griego que se tiene, ¿verdad?, para el ejemplo de Cristo se refiere a lo que sería como la caligrafía para nosotros. Realmente era la forma de una letra y para practicarlo usted escribía encima para practicar esa letra. Así tenemos nosotros el ejemplo de Cristo. Él sufrió como ninguno y nos ha dejado su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero en el contexto que estamos, como les he dicho, hermanas, aunque haya oposición al cristianismo, nosotros realmente no vivimos la persecución que otros hermanos sufren en otras partes del mundo. Y aunque eso nos puede llegar, como les digo, en realidad la mayoría de nosotros debe prepararse más bien para tener que lidiar con la muerte y la enfermedad de nuestros seres queridos y eventualmente de nuestra propia muerte. Por supuesto, el tema no es exclusivo para las mujeres, para las madres o esposas, es un tema más bien amplio. Y en esta breve meditación yo me tengo que limitar a algunos aspectos puntuales
relacionados con esto. Las bendiciones de la aflicción. ¿Cómo pueden ser utilizadas para nuestro bien? Y como vamos a ver, para el bien de otros también. Y meditando cómo en última instancia, un día ya no habrá más aflicción. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de las pruebas, de las tribulaciones, de la aflicción, pareciera que demostrar que estas son una realidad es como que está de más. ¿Quién puede objetar que hay dificultades en la vida? Eso es como el consejo de los amigos de Job, ¿verdad? Está Job ahí, sabemos, sufriendo, ha perdido a su familia, a sus hijos, su esposa le ha dicho que blasfeme el nombre de Dios y que se muera. Y vienen ellos y le dicen, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Un consejo oportuno para alguien que está en sufrimiento. Es que vean, nacimos para la muerte, nacemos para estar en aflicción en esta vida. No, hermanas, si nosotros vamos a tener una cosmovisión bíblica, es urgente, es imperativo que veamos no solo que es una realidad evidente a nuestros sentidos, el testimonio, ¿verdad?, de que hay aflicción, sino que a la luz de las Escrituras nosotros podamos responder bien por qué hay aflicciones, por qué la muerte, el dolor y el sufrimiento. Y una primera razón la tenemos por el pecado. La entrada del pecado en el mundo supuso la entrada de la muerte. Y esa fue la advertencia divina. El día que comas del árbol ciertamente morirás. Una muerte plena, una muerte física y una muerte espiritual también. Romanos 5:12 lo resume con claridad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, nuestros cuerpos no son lo que tienen que ser, la creación entera no es lo que tiene que ser, pero tenemos que sumar a las limitaciones físicas la terrible condición espiritual del hombre, sin amor por Dios ni amor por el prójimo. Yo les invito a buscar Tito 3, versículo 3. Tito 3:3. Pablo, ¿verdad?, en su carta le está diciendo a Tito cómo era nuestra condición sin Cristo. Y nosotros éramos en otro tiempo, dice, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, esto es, deseos pecaminosos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, tenemos que sumar, ¿verdad?, al hecho de que ya no somos lo que tenemos que ser, que nos enfermamos, que estamos expuestos a la muerte, el hecho de que es que entre nosotros, sin Cristo, esto es lo que somos, sin amor por Dios y sin amor por el prójimo. Por eso es que hay opresión, injusticia y tantos otros males, porque las personas no son amorosas por naturaleza, sino aborrecedoras. Y esto que nosotros llamamos el afecto natural, el afecto que se supone que un padre o una madre debe tener por sus hijos, o de los hijos por sus padres, a veces ni eso está. Y es más que evidente también en esta cultura de la muerte que se promueve. Y no es extraño encontrar casos de verdad donde un padre no tiene afecto por su hijo, y de hijos que son no solamente malagradecidos, sino aborrecedores de sus padres. Pero nosotros incluso no nos debemos quedar ahí. No solamente decimos, sí, hay mal en el mundo, hay mal y aflicción en el mundo por causa del pecado. Nosotros tenemos que añadir a esta ecuación el hecho de que tenemos un Dios soberano. Un Dios que es soberano aún sobre el pecado y la maldad de los hombres. ¿Por qué? Porque, mis hermanas, en última instancia, toda aflicción, enfermedad, tribulación, dolor y sufrimiento que viene a mi vida es porque hay un Dios que así lo ha ordenado todo en mi vida. Así ha ordenado todas las cosas. Y el cual, aunque como padre me disciplina,
Debe ser claro para nosotros que no toda aflicción se debe a un pecado específico en nuestras vidas. Ese fue el error de los amigos de Job. Job, es que tú estás lleno de maldad y de iniquidad, y por eso te ha venido todo esto. No, no necesariamente. Por eso es que la verdad de la soberanía de Dios tiene que confortarnos. Porque nosotros nada ganamos con preguntarnos, ¿qué hice para que esto me pasara? Sino recordar más bien, hay un Dios que esto lo ha ordenado para mi vida. Un Dios amante. Por eso déjeme repetir esto, porque por espacio no puedo ampliar en la relación de la soberanía de Dios y el mal. Y debe estar lejos de nosotros acusar a Dios de pecado. Entonces lo repito, con una variante. Toda aflicción, tribulación, dolor y sufrimiento que viene a mi vida es porque Dios no, es porque mi Dios amoroso, santo, justo, sabio y bueno, ha ordenado todas las cosas en mi vida, para mi bien y para su gloria. Toda aflicción, tribulación, dolor y sufrimiento que viene a mi vida es porque mi Dios amoroso, santo, justo, sabio y bueno, ha ordenado todas las cosas en mi vida para mi bien y para su gloria. Por eso, respecto a la enfermedad, por ejemplo, escribía J. Serray: yo les ruego que recuerden que Cristo los ama tanto cuando están enfermos como cuando están sanos, y que las desgracias que sienten tan agudamente son enviadas con amor y no con ira. Eso es lo que nosotros podemos decir en medio de la tribulación, del dolor, de la persecución. Yo estoy en las manos de mi Dios. Entonces, si el dolor y la aflicción son ciertas en esta vida, y si decimos ser del Señor, ¿cómo nosotros nos preparamos para afrontarlas de manera digna para el Señor? ¿Cómo recibimos la bendición cuando ésta viene? Lo que voy a dar, obviamente, no puede ser una lista exhaustiva, pero tengo algunos puntos que compartir. Primero, para reconocer la bendición de la aflicción, lo primero que yo tengo que entender, no solamente es que, sí, que es una realidad que hay dolor y muerte, es que es necesario. Vamos a buscar Hechos 14. Hay un sentido en que las tribulaciones son necesarias. En Hechos 14, Pablo quedó casi muerto. De hecho, lo dejaron ahí porque pensaron que estaba muerto. Después de predicar el evangelio, lo apedrearon y ahí lo dejaron. Al día siguiente él se levanta. Obviamente eso es parte de esa capacitación, ¿verdad?, inusual, sobrenatural que el Señor tuvo sobre la vida de este siervo. Pero ¿qué hace Pablo después de eso? Y mejor ya no predico porque vean cómo me va, ¿no? Versículo 22. Perdón, versículo 21. Y después de anunciar el evangelio, él lo siguió anunciando, a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Noten lo que dice, es necesario. Esto es ir un paso más allá que los amigos de Job. Nacemos para la aflicción. No, Pablo dice, la aflicción es necesaria para entrar al reino de Dios. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo con esto? Por supuesto no es que tenemos algún tipo, ¿verdad?, como era ese error de la Iglesia Católica, de un tesoro de méritos, de sufrimientos, y que cuanto más suframos, ganamos más puntos para estar en el reino de Dios. No, la salvación es por gracia, solamente por la fe en Cristo. Pero Pablo está reconociendo que hay un sentido de necesidad en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque si algo es necesario es porque tiene un propósito o propósitos en el pueblo de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que recordar, hermanas, hay un sentido en que las aflicciones son necesarias.
¿Puede el Señor concedernos una vida libre de sufrimientos en esta tierra que en general pues uno pase sin mayor sobresalto en la vida? Claro que lo puede hacer, pero no es la manera usual en que Él ha ordenado las cosas para sus hijos. Porque Pablo reconoce, es necesario. Como también le escribe a los filipenses, es un privilegio que se nos concede a nosotros no solamente creer en Cristo, sino también padecer por Él. Por eso entonces, como es algo necesario, quiere decir que las aflicciones son parte de la obra que Dios comenzó en nosotros. Por ejemplo, vamos a Santiago. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo. De nuevo aquí, si esto no lo lee de primera entrada, pudiera dar una impresión equivocada. ¿Cómo? ¿Está diciendo Jacob que hay que alegrarse cada vez que le está yendo a uno con una prueba? No, no son las pruebas en sí mismas el motivo del gozo. No, ellas traen tristeza y dolor. Y uno abre el corazón al Señor reconociendo, esto me duele, Señor. Esos son los salmos. Yo clamo a ti de día y de noche. No, es que en medio de las pruebas podemos encontrar gozo porque el Señor no nos aflige sin causa. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Ahora, aquí la paciencia no hay que entenderla como en el sentido de de que es impaciente, ¿verdad? De que no puede esperar por cosas. Aquí paciencia es de firmeza, de perseverancia, de resistir. De manera que cuando el Señor nos manda pruebas, Él nos está capacitando para soportar las pruebas que vendrán en el futuro. Son un entrenamiento para más pruebas. Y así va a seguir siendo. Pruebas tras pruebas tras pruebas. Pero lo que tiene que verse en nuestras vidas es que conforme las pruebas pasan, realmente el Señor nos ha ido enseñando para ver que esto que Él ha traído a mi vida, si lo hubiera traído antes, no lo estaría sobrellevando como ahora lo puedo hacer, gracias a que Él me ha ido probando y produciendo paciencia y paciencia, completando la obra que ha iniciado en nosotros. Hay más que se pudiera decir, como les digo, tengo que limitarme mucho, pero tampoco es casualidad que Santiago mencione aquí la sabiduría, porque la necesitamos también para saber cómo responder a las dificultades y a las decisiones también difíciles que hay que tomar cuando hay aflicciones. Está como en ese mismo contexto. Hay una relación. Pero así es, el Señor nos está forjando, nos está entrenando hasta que llegue el día que enfrentemos a la última prueba, al postrer enemigo. Otro pasaje conocido que hace evidente que las pruebas también son una bendición es Romanos 8:28. El hecho de que sea un pasaje tan conocido no significa que lo podamos pasar por alto. Nos dice Romanos 8:28 que y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces las pruebas y las aflicciones tienen que estar ahí, hermanas. ¿Por qué? Porque dice todas las cosas. Entonces las aflicciones también son para el bien de los que aman a Dios. Ahora, como buenos estudiantes tenemos que leer un poco más, porque no es todo el hecho simplemente que nos ayudan a bien, sino que se nos enfoca la visión para pensar en cuál es ese mayor bien que podemos derivar. Y dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Hermanas, las pruebas no son para que Dios haga hombres y mujeres que con el paso de los años, estoicamente, esto es como si no les afectara. No es para decir, no, yo ya me he vuelto insensible al dolor. Ese no es el propósito de las pruebas. No es como si no nos afectara. No, el propósito de todas las cosas que el Señor trae a nuestra vida es para conformarnos a la imagen de su Hijo. Esa es la obra que Él está haciendo en nosotros particularmente. Para que en nosotros se forme más y más el carácter de Cristo. Cada prueba nos va puliendo y nos va dando forma hasta el día que seremos semejantes a Él, porque entonces le veremos tal como Él es, como nos dice Juan en su primera carta. Un día esto será realidad. Entre tanto, este propósito para el cual Dios nos llamó se va cumpliendo poco a poco. ¿Sí? A través del horno de la aflicción, somos hechos más y más como Cristo, el varón de dolores. También las aflicciones son una bendición porque nos deben llevar a buscar a Dios. Hermanos, ese tiene que ser el tiempo que más nos acerque al Señor, los tiempos de dolor y sufrimiento. Porque es nuestra triste tendencia no valorar sus misericordias cuando tenemos tiempos de quietud y prosperidad. De nuevo, no es que esté mal, como también escuchando a un hermano, ¿verdad? Exponiendo acerca de este tema, ¿verdad? Nosotros no debemos tener esta imagen de Dios de que es que uno está viendo pues su buena mano en la familia de uno, que las cosas van marchando bien y como que Dios dijera, bueno, es que ese está como disfrutando tanto, le voy a mandar una aflicción. Es que Dios no actúa así. Sin embargo, lo cierto es que nosotros no apreciamos esos tiempos a veces como debe ser. De hecho, Dios tuvo que advertirle a Israel acerca de los peligros de los buenos tiempos. Si quieren pueden buscar Deuteronomio capítulo 8, si no pueden escuchar la lectura, pero en Deuteronomio 8, vean lo que el Señor les tiene que decir, a partir del versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y vean lo que dice el 14, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Y vean lo que dice aquí, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Ellos fueron probados en el desierto. Ahora, como sabemos, Israel reprobó muchas veces, quejándose contra Dios. Pero el Señor está diciendo, eso no era en vano, era aflicción y pruebas para la postre hacerte bien. Pero ¿qué pasa? A veces los tiempos buenos nos pueden hacer olvidar pues lo que el Señor nos ha enseñado en el pasado cuando nos probaba. Y vean lo que dice el versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Entonces, una manera en que el Señor nos lleva a que nos acordemos de Él, a que le busquemos, es a través de las pruebas. Pero no es solamente que hay peligro en la prosperidad, es que también las mismas pruebas, saben, pueden ser un peligro. Porque cuando somos tercos y obstinados, a veces ni así estamos aprendiendo nosotros a buscar al Señor como debemos. Si algo tiene que quedarnos claro de todo lo que hemos escuchado de los profetas menores, es esa advertencia constante del Señor. Y no se volvieron a mí. Y no se volvieron a mí. Sequía, hambre, opresión,
No olvidemos esta lección, hermanas de los profetas menores. También de manera particular, en estas semanas, mi esposa me recordaba el caso del rey Asa. El rey Asa fue un rey que comenzó bien, sobre todo en segundo de Crónicas 14, 15 y 16 se nos narra su reinado. Y al inicio este hombre empezó muy bien. Leemos de batallas en las que era evidente que numéricamente no podían, pero el Señor les dio la victoria. ¿Por qué? Porque Él se apoyó en Jehová. Lo vemos haciendo reformas religiosas que se parecen un poco incluso a las que Josías hizo en su momento, ¿verdad? De quitar ídolos, de limpiar el pueblo de esa falsa adoración y llevarlo a la adoración verdadera a Dios. Y sin embargo, tristemente empezamos a ver un declive en la vida de este hombre cuando para enfrentarse a otros enemigos, ahora empieza a hacer alianzas con los reyes vecinos. Y un profeta tiene que amonestarlo. ¿Por qué te has apoyado en el brazo de los hombres? Y todavía más triste es que le llegó el día de la enfermedad, y esto es lo que leemos de él. Mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Que no se diga eso de nosotros. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino que al contrario, hallemos nosotros en su palabra, en la oración y en la comunión con la iglesia, todo el tiempo que nuestras capacidades así lo permitan, para buscarle de corazón. Que como Job podamos decir, después de la prueba, que conocemos mejor a nuestro Dios. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Nosotros podemos conocer mejor al Señor, y cuando Él nos postra, es el tiempo para buscarle. Hermanas, el enemigo vendrá y buscará atacarnos con pensamientos y dudas. Y es ahí donde debemos ceñirnos con el casco, con el yelmo de la salvación. ¿Qué era esta parte de la armadura espiritual? Esta parte de la armadura es: recuérdese a sí mismo las verdades del Evangelio. Ese es el yelmo de salvación. No es el sentido del Evangelio que yo le comparto a otros. No, es el Evangelio para mí mismo. Es el casco que me protege de los dardos del enemigo, de los pensamientos satánicos que quieren azotarnos, que particularmente se pueden volver contra nosotros cuando el sufrimiento, el dolor y la prueba parecen estar por encima de nuestras capacidades. Escribe Christopher Bogosh, un predicador y enfermero, lo siguiente: la meta de Satanás es entenebrecer las evidencias de nuestra salvación en Cristo para que nos sintamos abandonados por Dios o para que cuestionemos su autoridad sobre nuestra vida. En el caso de la aflicción corporal, Satanás intentará que enfoquemos nuestra atención en nuestro sufrimiento. En cuanto a nuestra vida mental y espiritual, Satanás intentará sembrar dudas y desesperación. Él dirá cosas como: amigo mío, tienes razón en sentirte ansioso y con miedo, te estás muriendo y todo lo que crees es absolutamente falso. Jesús, salvación, qué tonterías. Mira, amigo, si Dios realmente existiera, no permitiría que estuvieras pasando por esto. Tu esperanza se basa en promesas vacías de un libro anticuado. O podría decir: el infierno es una realidad y allí es donde vas. Vamos, si realmente creyeras en Jesús, no le tendrías miedo a la muerte, pero mírate, tienes temor, estás deprimido, ansioso, enfermo y pecador, y aún así pretendes que eres cristiano. Dios nunca aceptará a alguien como tú. De hecho, te aborrece. Por eso dice el hermano, necesitamos orar apasionadamente que el Espíritu Santo nos conceda de su poder para que podamos ver claramente a través de la cortina de humo de Satanás. Y detrás de esa cortina de humo ver la evidencia de nuestra unión inquebrantable con Cristo.
porque Él no echa fuera a ninguno de los suyos. Hermanas, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. El que nos salvó, nos salvará. Por eso es en la aflicción cuando más debemos aferrarnos a estas verdades. El Dios que me salvó no me va a dejar ahora abandonado en la prueba final, en la muerte, en la persecución. Bueno, entonces el Señor nos capacita a través de las pruebas. Él nos hace más como Cristo, produce paciencia, como hemos visto, y debería acercarnos más a Él. Esas son bendiciones de la aflicción. Si ha forjado en nosotros paciencia, si nos está haciendo más como su Hijo y nos está acercando más a Él, pues gracias sean dadas a Dios por la aflicción. Pero hay que tratar con otra pregunta. ¿Bendecimos a otros con nuestra aflicción? Busquemos 2 de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea, exaltado, feliz, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Al final no se trata de nosotros. Hermanas, se trata de la gloria de Dios y de su pueblo. Él nos ha puesto en la iglesia local para que las aflicciones que padecemos sean para el consuelo de otros. Escribe Spurgeon: con frecuencia, las enfermedades de aquellos que el Señor ama son para bien de otros. Particularmente hay una bendición cuando yo sé que alguien ha pasado por algo similar. Hay mucho de nuevo que se puede decir al respecto. De nuevo, nosotros no debemos rechazar el intento de un hermano que quiera consolarme aunque no haya pasado por una prueba parecida. Pero es cierto que a veces podemos tener mayor empatía, mayor sensibilidad en entender las circunstancias cuando alguien ha pasado por algo parecido. Y cuando me dice, yo lo sé, hermano, yo lo sé, he pasado por ahí. Pero aunque no es exclusivo, de nuevo, no debemos menospreciar las buenas intenciones de hermanos que se acercan para traer una palabra de ánimo. Usualmente, cuando el Señor trae aflicciones, es para que nosotros podamos luego ser instrumentos en sus manos para consolar a otros que pasarán por situaciones más parecidas o más dolorosas incluso. Nosotros debemos ser humildes, ¿verdad? Y pensar que cuando alguien viene, no, es que lo suyo no se acerca a lo que yo estoy pasando, porque esto no es una competencia para saber quién la está pasando o quién la ha pasado peor. Tampoco se trata de invertir los papeles y hacer girar el dolor de otros en torno a lo nuestro. Eso es triste, ¿verdad? A veces, bueno, hay de todo, ¿verdad? Hay algunas situaciones que pueden parecer absurdas, pero hay quienes apropiadamente señalan, ¿verdad? Cómo alguien puede tratar de hacer que una situación que no parece que tiene nada que ver con él,
tenga que ver con Él. Ahora, como les digo, algunos ejemplos pueden parecer absurdos, es simplemente para ilustrar, ¿verdad? Pero a veces cuando ha habido tragedias en algún lugar, ¿verdad? Llámese un terremoto en cierta región, ¿verdad? Como que alguien venga y diga, uy, qué terrible lo que pasó ahí. Saber que apenas hace una semana andaba de vacaciones ahí. Y uno es como, bueno, ¿qué tiene que ver con eso, verdad? Se murió la reina de Inglaterra, ¿verdad? Ay, me acuerdo cuando estuve allá visitando la Guardia Imperial, qué sé yo, ¿verdad? Entonces uno dice como, mira, hay algo que ajustar en esa forma de pensar, ¿verdad? Porque estás haciendo una situación de tragedia y dolor para otros que al final tenga que ver con algo con usted, aunque no sea intencional. Pero no, hermanos, aquí Pablo nos recuerda para qué es que el Señor nos hace pasar por aflicciones. Para que podamos consolar a otros con el consuelo de Dios. Nosotros no debemos huir a las dificultades de otros. Esto es parte de ser iglesia. Tenemos que estar ahí con el miembro dolido, llorar, sacrificar de nuestro tiempo, de nuestras lágrimas en oraciones a favor de otros. Pero notemos brevemente algunas cosas, para no extenderme mucho más. Pero noten lo que Pablo está diciendo aquí en estos versículos. Leamos de nuevo versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en algunas, a veces, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No hay tribulación en la que Dios no nos consuele. Tengamos eso por promesa. Y por lo tanto, como no hay tribulación en la que realmente nosotros no podamos decir que Dios no nos haya consolado, quiere decir que no hay tribulación que no pueda luego ser utilizada para nosotros mostrar cómo el Señor trajo consuelo, alivio, descanso para nuestra alma tribulada. Y ser esos agentes por los cuales el consuelo de Dios es palpable en la vida de mis hermanos. ¿Cómo consuela a Dios? Muchas veces lo hará utilizando a hermanos de carne y hueso, que me vienen a recordar las verdades que ya conozco, pero que necesito escuchar, que vienen a tomar de su tiempo para hacerme ver que están ahí. Tarde o temprano, el fin de nuestras aflicciones vendrá. Y cuando digo fin, no lo estoy usando como meta, ¿verdad? La meta de nuestras tribulaciones, sino como el fin de que terminarán, la conclusión. Cristo, quien llevó nuestro dolor y padeció injustamente como ninguno, ha garantizado el fin de la aflicción, porque Él se sorbió la muerte, Él se bebió la muerte en victoria. Y Él es consciente de nuestra debilidad. Y en esta vida, hermanos y hermanas, podemos nosotros resistir las pruebas porque Cristo ha orado por nosotros, así como oró por Pedro y los discípulos. Satanás los pidió para zarandear, pero yo he orado por ustedes para que su fe no falte. Esa oración es para nosotros también, porque Cristo intercede por nosotros. De nuevo, hay muchas formas que nos podemos imaginar, terribles de sufrimiento, que uno dijera, yo no quiero estar ahí, pero si eso es lo que el Señor tiene, está entonces esta garantía, el Dios que nos consuela en toda tribulación y el Cristo que ora por nosotros para que nuestra fe no falte. Eso estará ahí para nosotros. Creámosle al Señor. Pero no tenemos que olvidar que hay otra oración que el Señor también hizo. Vamos a Juan 17. Vamos a adelantarnos un poco mientras el pastor Eri llega aquí, no sé en cuántos domingos. Juan 17,
tiene muchas peticiones de nuestro Señor Jesucristo. Hermanas, no está mal orar por sanidad, debemos orar con confianza que el Señor puede sanarnos de toda enfermedad y quitar toda tribulación. Pero no podemos olvidar que la respuesta de Dios también puede ser un no. Y esa respuesta es mejor que lo que yo hubiera podido pensar e imaginar. Cristo oró que si era posible pasar esa copa. ¿Y qué pasó? ¿Pasó la copa? No, tuvo que beberla. ¿Diría alguien que Cristo oró sin fe? Jamás. Pero era lo que dice Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vuelvo a citar a Spurgeon. Esto nos enseña que Jesús puede conocer nuestras dificultades y aún así actuar como si le fueran indiferentes, refiriéndose al hecho de que no fue a sanar a Lázaro de inmediato. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que en todos los casos nuestra oración pidiendo sanidad sea contestada. No olvidemos que hay una oración que puede estar cruzándose con la nuestra, porque Jesús ora: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Padre, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y esta es, hermanas, la mayor bendición, que luego de todas las tristezas en la tierra, Él enjugará nuestras lágrimas y estaremos con Él para siempre y veremos su gloria. Estaremos con Él, porque lo que Cristo pide, el Padre lo cumple. Yo quiero que ellos estén conmigo y estaremos con el Señor. Del polvo de la tierra a la gloria del cielo. Así será. Amén. Oremos. Gracias, nuestro buen Señor, por traer siempre en tu providencia y a tiempo los temas que necesitamos escuchar. Yo te ruego por mis hermanas para que esto sirva para seguirlas capacitando como madres y esposas a enfrentar las diferentes aflicciones que a una familia pueden venir, que a una iglesia pueden venir, para que también en este tiempo podamos identificarnos y dolernos con las diferentes circunstancias que están pasando en nuestra iglesia. Recordamos a nuestro hermano Gilbert, recordamos a mi esposa Vivian y todo lo demás que está por venir, Señor. Pero qué confianza tenemos, que ninguna tribulación momentánea se compara con la gloria venidera. Ayúdanos a que tu nombre sea glorificado como cantábamos, a que tu nombre sea glorificado aquí, sabiendo que día a día tú estás con nosotros y lo estarás hasta el fin del mundo y más allá, porque estaremos contigo en la eternidad. Que nuestra fe sea fortalecida cuando el azote de la aflicción sea más intenso. Es nuestra oración y confiamos en la intercesión de Cristo y el auxilio del Espíritu Santo para que atiendas nuestras súplicas conforme a tu buena voluntad. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanas.